Dios los bendiga, hermanos, muy buenas tardes. Agradecemos a Dios la oportunidad que nos da, aún también de estar nuevamente en este momento, hermanos, y agradecerle a Dios porque hasta este justo momento ha sido bueno Dios con nosotros. Y hay personas, hermanos, que definitivamente están batallando con la complicación de la salud. Esperemos que Dios obre en otras personas y que sobre todo también Dios pueda dar paz, tranquilidad, consuelo a aquellas personas que están pues ya faltos de algún familiar, de alguna amistad. Que Dios les auxilie, que Dios les bendiga. Hermanos, nuevamente vamos a ir a la porción de la Escritura en el libro de Jonás, capítulo 3, y leeremos del versículo 1 al 3, el cual dice de esta forma: Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Vamos a orar. Bendito Padre, nuevamente te damos gracias por la oportunidad que nos das de allegarnos a tu palabra. Te pido, bendito Dios, que nos auxilies a entender esta porción de la Escritura y que nosotros también aceptemos el reto de que tu palabra la podamos poner en práctica. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. El tema de esta tarde se titula Un sí para Dios. Y vamos a pensar de un sí para Dios hablando y teniendo la perspectiva de la obediencia. ¿Sabe qué, hermano? Algo que podemos conocer es que la obediencia, a veces pudiéramos pensar que es una práctica que ha ido disminuyendo, que ahora mucha gente ya no quiere obedecer, muchos ya no queremos obedecer a lo que se nos dice, mucha gente está a veces queriendo imponer sus ideas o sus metas, sus ideales, y tal vez la obediencia es una de las palabras que, aunque existe en la práctica, se ha ido disminuyendo. Pero gloria a Dios por aquellas personas que para Dios le obedecen, que también en sus trabajos obedecen, que en su trabajo también hacen las cosas adecuadamente, que aún también en su casa practican también la obediencia, pues es una bendición. Pero en sí la obediencia nos habla inclusive hasta de acatar una orden, una palabra, aún también de la sumisión nos habla la obediencia, de que una persona tiene que ser dócil, aún también que la persona debe de atender, y sobre todo cuando estamos hablando de la obediencia a Dios, es que uno tiene que ser dócil para con Dios, de que aún también debemos de atender a la palabra de Dios, de que también debemos nosotros ser sumisos a lo que Dios está diciendo. Pero, ¿sabe qué, hermano? Hay una porción de la Escritura que se encuentra también en el libro de Romanos. Esta porción de la Escritura nos habla acerca también de la obediencia y aún también de la desobediencia, que es lo que quisiéramos entender también el día de hoy. Mire, dice Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Entonces aquí entendemos acerca de la obediencia y de la desobediencia. Mire, que entonces en la porción de la Escritura pudiéramos pensar, hermanos, si Jonás en forma definitiva no hubiera obedecido a Dios. Sabemos que no obedeció en el capítulo 1. En el capítulo 2 sabemos que está inclusive orando y está pidiendo ayuda, dirección de Dios, que está pidiendo aún también
que Dios le bendiga. Pero en el capítulo 3, cuando Jehová habla por segunda ocasión, ahí vemos a Jonás que está obedeciendo. Pero antes de que Jonás haya obedecido, déjeme decirle, estamos hablando acerca de que Jonás obedeció. Si no hubiera obedecido ni en la segunda ocasión, aquí podríamos entender que por Jonás, si él hubiera estado renuente a no obedecer la palabra de Dios, bajo esta perspectiva, entonces toda la ciudad de Nínive quedaría perdida. Pero aún también, por eso estamos hablando por la desobediencia de uno, los muchos fueron constituidos pecadores, pero por la obediencia de uno, hablando de Cristo Jesús ahora, por la obediencia de uno, pues hermano, Dios nos ha dado la salvación. Entonces, vamos a pensar, vamos a analizar, hermanos, ¿quiénes obedecieron en esta porción de la Escritura? Porque el obedecer a Dios, el obedecer a su palabra, nos lleva aún también a una secuencia de lo que más adelante vendría a ser la salvación. Mire, número 1, el que obedeció. Primero el que obedeció fue el gran pez. Porque la Escritura, hermanos, estamos hablando ahorita de la obediencia. Quien desobedeció fue Jonás. Él desobedeció. Y después, hermanos, el Señor nos habla que el gran pez, Dios lo había preparado. Pero Jehová tenía preparado un gran pez, dice Jonás 1:17, que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre 3 días y 3 noches. Entonces, aparte que Jehová lo preparó, ese pez obedeció al tragarse a Jonás. Pero fíjense, ese pez obedeció. Y esto es real, hermano, porque muchas personas, muchos creyentes, a veces hasta queremos dudar de algunas de las cosas, en especial de Jonás. Pero ese pez obedeció, y allá en el vientre del pez, hermano, podemos ver a Jonás que atendió la oración. Él pidió en oración y Dios le ayudó. Pero además de que ese pez se lo tragó, dice la Escritura que todavía en capítulo 2, versículo 10 dice: y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Mira, hermano, por eso estamos hablando de la obediencia, y la obediencia que estaba en este gran pez. Ese gran pez todavía obedeció a Dios, porque Jehová le mandó al gran pez, y este pez vomitó en tierra a Jonás. Allá lo llevó. Pero ¿qué hubiera acontecido si el pez no hubiera obedecido a Dios? Gracias a Dios, porque este gran pez obedeció a Dios mismo. Mire, hermano, número 2, alguien más que obedeció. Bueno, el siguiente que obedeció es aún también Jonás, pero Jonás ya obedeció por la segunda ocasión. La segunda ocasión que Jehová le habló. Y sabe que la Escritura habla de que también, hermanos, Dios quiere tratar con nosotros, pero a veces de diferentes formas, de una, de otra forma, el Señor está hablando, pero el hombre no entiende. Jonás, hermano, gloria a Dios, hermano, porque en esta segunda ocasión, además de la lección que tuvo Jonás y de la experiencia que vivió en el vientre del pez, ¿cómo no habría de obedecer, hermano? Pero aún así, hermanos, en ese momento, en ese justo momento, Jonás estaba obedeciendo. Ya después trataremos acerca del corazón de Jonás. Pero en este justo momento, al menos está obedeciendo. Mire, Jonás obedeció porque dice la Escritura: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive. Y dice el versículo 3:3, dice: y se levantó Jonás y fue a Nínive. Ahora ya estaba obedeciendo después de aquella lección, después de aquella enseñanza. Y mire, esto es algo en cadena, porque si el pez no hubiera obedecido, entonces ni siquiera ya habría Jonás.
Y si también, hermanos, Jonás ahora, hermanos, no hubiera obedecido por esta segunda ocasión, no hubiera salido a predicar. Pero gloria a Dios, hermanos, porque Jonás salió a predicar. Jonás obedeció en esta segunda parte. Y este mensaje que él estuvo predicando, que él estuvo anunciando, aún también llegó a mucha gente. Inclusive los hombres de Nínive creyeron. Y la gente creyó y estaban proclamando ayuno. Pero ¿sabe qué pasó? Que la noticia llegó también al rey. Y aquí vamos a ver, hermanos, una tercera obediencia de alguien más. Y esto nos va a asombrar, hermano, porque estamos hablando que el libro de Jonás es algo impactante para nuestra vida. Mire, el mensaje de Jonás es que aquella ciudad iba a ser destruida de aquí a 40 días. Nínive será destruida. Pero la gente tuvo temor. Los hombres empezaron a ayunar. Y después aún también este mensaje, este mandato, esta proclamación llegó hasta el rey de Nínive. ¿Y qué es lo que hizo el rey? Dice, versículo 6, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Y se pregunta, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Hermanos, fíjese, alguien más que obedeció, no directamente a Dios, porque el mensaje de Dios estaba siendo predicado. El mensaje de Dios el profeta de Dios ya estaba predicando. Y ese mensaje había llegado directo de Jonás. Ahora lo que están obedeciendo es el mandato del rey de Nínive. Por eso estamos viendo ahora, podemos pensar que el pueblo y animales obedecieron a la voz del rey. Obedecieron al mandato del rey. Mire, le decía que esta palabra, hermanos, va, en la práctica va en la decadencia. La gente ya no quiere obedecer. Pero en esta ocasión, hermanos, podemos ver varios animales que obedecieron. No nada más el gran pez, sino los animales. Y más adelante, en el capítulo 4, hasta podemos ver a un gusano que también obedeció. Pero eso ya es otro tema. Pero estamos hablando de la obediencia. Y hasta este capítulo 3 estamos viendo cómo el gran pez obedeció, cómo Jonás obedeció. Y ahora también estamos viendo que el rey estaba dando un mandato, estaba dando una orden, que todos los hombres y todos los animales estuvieran en ayuno y se cubrieran con cilicio. Y dice la escritura que aún también estos, en este momento, así lo hicieron. Estas personas y animales también obedecieron el mandato del rey. Y mire, finalmente podemos ver a Dios, que Él está viendo el corazón, que Él está viendo cómo actuaron, cómo se convirtieron de sus malos caminos. Y esto, hermano, todo esto que nos habla acerca de la obediencia, no nos hace más que aún también pensar cómo Jesús obedeció. Eso es algo que podemos entender, porque si nosotros ligamos la vida de Jonás a la vida de Jesús, están íntimamente ligadas. La situación que vivió Jonás con lo que vivió Jesús están íntimamente ligadas y relacionadas. Miren, Jesús, al igual que Jonás, tuvo la oportunidad de obedecer o de desobedecer. Jonás primeramente desobedeció, luego tuvo que obedecer.
Pero la misma oportunidad que tenemos para obedecer, digamos que la misma oportunidad la tenemos para desobedecer. Sin embargo, Jesús, Él mismo, mire tan solo allá en la tentación en el desierto en Mateo capítulo 4, de aquellas tentaciones que hubo, pero Jesús aún estuvo obedeciendo. Jesús aún tuvo firme la palabra de Dios en su vida, y aún también Jesús nos mostró obediencia al Padre. También podemos ver que Jesús aún también nos mostró que la obediencia y la desobediencia tienen un costo. Jonás aún también supo que el desobedecer a Dios tenía un costo, pero aún podemos ver que Jesús obedeció. Jonás, hermanos, en su principio no quería obedecer, pero aún también podemos entender que cada uno de nosotros podemos obedecer sabiendo que obedecer debe anteponerse los valores o las intenciones primeramente de Dios antes que las nuestras, porque vamos a obedecer a Dios, pero el obedecer a Dios requiere un costo nuestro, requiere un costo. Nosotros tenemos que dejar ciertas cosas para poder obedecer a Dios. Jesús aún también algo que tuvo, hermanos, es que Él obedeció en base a la Escritura. Por eso la Escritura misma dice, para que se cumpliese la Escritura. Y ya nos dicen varias porciones acerca de lo que Jesús hizo. Una de ellas es San Juan capítulo 19, versículo 13. Por lo tanto, hermanos, si hoy usted y yo debemos de estar completamente dispuestos a obedecer a Dios, eliminemos entonces de nuestra vida, y como decíamos, el tema es un sí para Dios. Eliminemos de nuestra vida, hermanos, lo dejo para después. Dios nos pide algo, démosle un sí a Dios para obedecer. No pensemos, lo voy a dejar para después. Hermanos, aún también, cuando Dios, hermanos, a través de su palabra nos está pidiendo algo, démosle un sí a Dios. No únicamente digamos, mejor lo voy a pensar, tal vez en otra ocasión. No, hermano, démosle un sí a Dios. Hermano, aún también, tal vez nosotros, hermanos, estemos atemorizados por el qué dirán si yo obedezco a Dios. Hermano, simplemente démosle un sí a Dios. No pensemos, hermano, en lo que dirán las personas. Hermano, no pensemos tampoco, hermanos, en nosotros mismos. No pensemos, hermanos, aún también en nuestra conveniencia. Pensemos en lo que Dios está diciendo. Démosle un sí a Dios. Y entonces, tanto usted como yo, hermanos, podemos obedecer a Dios. Todos, hermanos, en la Escritura nos habla, aún que todos podemos obedecer a Dios. Si hoy, hermanos, Dios nos está pidiendo algo, ¿cuál va a ser nuestra respuesta para Dios? ¿Que le obedezcamos o que no le obedezcamos? ¿Le daremos un sí a Dios o no le daremos un sí a Dios? ¿Le daremos un no? Yo le invito, hermano, que hoy usted y yo pensemos en darle aún también a nuestro Dios un sí, para que todos obedezcan. Hermano, el cristiano, dice Hebreos capítulo 5, versículo 8 y 9, para que todos le obedezcan, todos los salvos, hermanos, todos debemos de obedecerle a Dios. Esperemos, hermano, que usted y yo tengamos esta firme convicción de obedecer a Dios. Vamos a hacer una oración. Bendito Padre, gracias por la oportunidad que nos has dado de poder escuchar de tu palabra y pensar en la vida de Jonás, aquel gran pez y aquella gran ciudad que pudieron obedecer, y que aún también, Padre, de esa forma, tanto el pez como Jonás y la ciudad, tú viste, Padre, el corazón, y aún también aquella gran ciudad se convirtió. Gracias, Padre, porque a través de esta obediencia pudimos conocer de tu misericordia, de tu perdón, de inclusive los planes que tú tienes para con nosotros. Gracias, Padre, porque aún también mucho de tu pueblo tenemos que obedecer
a las peticiones, a los mandatos, Señor, que tú tienes para con nosotros. Ayúdanos, Padre, a ser claros y precisos para obedecer lo que tú nos encomiendas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos muchas gracias. Amén. Hermanos, muchas gracias. Nuevamente les pido, no se olviden, por favor, de continuar a buscar diseñadas para servir, y ahí también podrán escuchar palabra de Dios. Dios los bendiga.